Hola, estamos acá en el tercer programa oficial de Papá que se respeta. Este es Jueves de Papás y hoy nos acompaña David Reyes, que es amigo, periodista. Él es director de Semana Económica y nos va a hablar sobre un tema. Estamos con nuestros hijos acá atrás. Somos papás que se respeta y papás que también disfrutan y pasan tiempo con sus hijos. Ven. Ya. Y nos va a hablar de un tema. Hola, Julieta. ¿Cómo estás? Nos va a hablar de un tema que a veces es complicado y él lo ha logrado, ¿no? Cómo se reparten los tiempos para poder dedicarle a su vida, su trabajo y obviamente su tiempo de papá. Listo. Sí. Nos vemos, Julieta, tal vez viene pronto de nuevo. David también está acá porque hace unos 3 meses dio una charla muy buena en la Universidad del Pacífico. Y él, vinculado muy al mundo empresarial, empieza a hablar sobre lo que es ser papá y a partir de su experiencia, ¿no? Lo que es ser papá en estos momentos y qué cosas podrían cambiar, ¿no? Lo primero que hice fue pensarme si estaba preparado para eso. Me pareció una tarea titánica, demasiado grande para lo que yo podía resistir y decidí ir a terapia porque pensaba que había que solucionar algunos temas antes de tener a una persona a cargo. O sea, me parece demasiada responsabilidad y creo que no notamos eso. Es decir, que somos padres porque lo somos, pero que no nos ponemos a pensar en la responsabilidad que implica formar a una persona. Entonces, tal vez partamos un poco de un resumen de esta charla para la gente que nos está viendo y luego hablamos sobre tu experiencia de cómo has hecho para repartir los tiempos en estos momentos complicados de ser papá, teniendo maestrías, trabajando día a día, ¿no? Sí, a ver, sobre lo segundo de los tiempos, es quizás lo más complejo porque es lo que requiere un mayor compromiso. Antes de sentarnos a conversar, digamos, en cámaras, hablábamos de, oye, cómo en algunos momentos, incluso creo que muchos papás, muchos hombres van al trabajo como una manera de rehuir a la responsabilidad de casa, ¿no? Sí. Es cierto, los horarios son complejos, pero lo que creo que es determinante, y para mí me ha funcionado, es poner una hora definitiva de llegada a casa. Es inevitable que tengo que estar ausente en el día por la jornada de trabajo. ¿Ya? Sí. Con eso no puedo hacer nada. En las mañanas doy todo lo posible en la medida en que los tiempos dan. Ahí también es un escenario complejo, pero en la noche no tengo ninguna excusa. Entonces, en el espacio sin excusa, lo primero es decir, oye, yo 6:30 tengo que estar en mi casa y no programo reuniones. ¿Qué hacemos con esto? ¿La puerta? Nos tocan la puerta. No. No programo reuniones más allá de las 4 o 5 de la tarde. Si es algo de las 5 de la tarde, soy muy insistente y pongo el tema sobre la mesa sin ningún reparo de, oye, por si acaso yo a las 6 me tengo que ir. Esto ante miradas que pueden ser de inconformidad. No digo necesariamente de las quienes están de tus propios jefes, claro, o tu propio entorno, que ya te conocen y ya saben de qué picojeas o en qué rollo estás. Quizás la sorpresa también está muchas veces en los externos con los que te tienes que reunir y que parecen en sus caras reflejar como, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad es que te tienes que ir a las 6 por tu hija? O sea, es un gesto, es un segundo en el que tú puedes reparar en eso, ¿no? Entonces, ser muy determinante, ser muy claro en, yo a las 6 de donde sea me voy, 6:30 tengo que estar en casa. Y un consejo que hay que decirlo, me lo dio Luis Felipe, en algún momento, cuando nos encontramos en un CADE hace un par de años, era, oye, baña a tu niña todos los días, ¿no? Es un punto de relación maravilloso que establecí con ella desde el primer día, con los miedos naturales que nos despierta un hombre bañar a una niña y no saber necesariamente cómo lavar ciertas partes, con las preguntas y con las preguntas necesarias hacia tu propia esposa, ¿no? Oye, ¿y cómo, qué hago, de qué manera, hasta qué punto, jabón, no jabón, todo lo que sea necesario, preguntar sin ningún reparo, porque no hay ciencia oculta aquí. O sea, que el primer tabú que hay que quitarse de la cabeza es, acá no hay ciencia oculta. No hay un gen que les permita a las mujeres cambiar pañales, que es algo que he escuchado. O sea, hay gente que te dice que pareciera que tuvieran un don natural. Tú dices, este señor está desvariando. Normalmente de hombres, por supuesto, pero
no hay ninguna razón para pensar que la mujer tiene más o menos cualidades que el hombre para cuidar a tu hija. Me fui de la pregunta. No, pero vamos Sin a duda. No, y de hecho, hace poco cambiamos aquí en vivo un pañal Sí. a un muñeco, por cierto, y nos salió bien. Y creo que en el cronómetro lo hicimos bastante rápido. Pero además son dos pegas, hombre. Claro, o sea, acá no, de verdad no hay ciencia. Esa era la idea. Señores, No miren, pasa un nada. pega 1, pega 2. Son excusas, Ahí está. básicamente. Exacto. Y David, y el tiempo, te lo comentaba Julio, el trabajo, ya todos trabajamos, pero además tú decidiste hacer una maestría, justo creo que cuando te enteras que está en camino Julieta. Eso es un tiempo adicional Sí. a tu día a día. ¿Cómo hiciste para repartirte entre todas esas labores y al mismo tiempo también dedicarle tiempo a tu casa, a tu esposa y a tu hija? Sí, es cierto que el formato de la maestría que yo tomé era un formato de semanas intensivas de clases, en el cual me permitía dejar de trabajar y en lugar de ir a trabajar, emplear esas mismas horas para ir a clases. Entonces las clases las tomaba en Iguay, aquí en San Isidro, es más, me quedaba más cerca a casa incluso, y esa ventaja me permitió tener días normales en días de maestría, en los cuales seguía llegando a la misma hora, incluso un poquito antes porque me quedaba más cerca a la casa, para poder atender y estar con Julieta, ¿no? Eso, el formato fue de alguna manera determinante, y también la ventaja de tener un espacio como Semana Económica que entiende perfectamente un poco esta situación y que fue bastante generoso en darme incluso semanas con goce de haber, porque sabía la circunstancia de MBA, hija, que afrontaba al mismo tiempo. Es espectacular tener un trabajo en donde hay esos vectores funcionan. Y de hecho, si yo buscara un trabajo mañana, es como mis primeras preguntas van a estar muy en estrecho relacionadas con, oye, acá qué disponibilidad tengo yo de llevar a mi hija o recoger del nido a mi hija, llevarla a mi casa, almorzar con ella y volver en el lapso mínimo de, no sé, hora y media, 2 horas o lo que fuera, y a ver, veré cómo cuadro la circunstancia o qué disposición puedo tener yo para tomarme una tarde en la que tengo que ir a ver a la actuación o lo que fuera. O sea, yo creo que hoy y cada vez es más importante tener empresas en las que se valoran estos temas, se dan las posibilidades de llevar un rol compartido y además una paternidad mucho más cercana a través de licencias, espacios en los que no implique, y creo que eso es lo que no se entiende mucho a veces en los jefes, en los que no implique necesariamente descuidar tu trabajo ni nada por el estilo. O sea, tú tienes una carga, la vas a hacer. Sí, dale. ¿Para Sí. venir? Claro. Ah, ya. Ok. Ah, ya, perfecto. Sí, es un poco Entonces yo sigo. No, seguimos en la conversación, esto es así. Yo creo, a partir de lo que estamos hablando, hay ciertas empresas, ciertos espacios con los que tú puedes, digamos, conversar cuando vas a ser papá o siendo papá, como para que te puedas organizar más o menos 50-50 en casa, ¿no? Para que haya esa posibilidad. Sin embargo, creo que hay otros sectores donde eso es casi inconversable, ¿no? En algunos casos, Sí, seguro que sí. es complicado. Creo que tiene que haber de alguna manera una revolución interna también, como para decidir, bueno, el bebé o la bebé está primero, ¿no? Y es importante que esto ocurra en casa, entonces hasta me puedo cambiar de trabajo. O sea, ¿cómo hacemos internamente desde el hogar para poner a la bebé por encima de todo este tema laboral que vivimos y que de por sí ya es estresante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, tú crees, ya desde el inicio de ser papá? ¿Cómo ponemos por encima a la bebé o al bebé? A ver, yo creo que en casa es fundamental entender de que no hay una tarea destinada a uno de los géneros. Es decir, y esto no solo está relacionado con los pañales, ¿no? Que es, digamos, el espacio más evidente, sino también, por ejemplo, no sé, pues mientras uno hace una cosa, el otro hace la otra, ¿no? Yo ayer cocinaba una sopa de pollo que le encanta a mi hija, entonces yo me dedicaba a la cocina mientras mi esposa estaba mirando a Julieta, ¿no? Y atendía, jugando con ella, tratando de darle un bonito espacio, un bonito momento. O al revés, ¿no? Si a ella le tocara alguna tarea. Frente a las tareas de la casa es ponerlas y decir, bueno, ¿quién puede, en qué momento? Claro. Sin preguntarse de, oye, esto te corresponde a ti o te corresponde allá, a veces muy inconscientemente.
porque atribuimos tareas específicas a géneros de manera inconsciente, tan inconsciente que efectivamente no lo notamos y no lo cuestionamos en lo más mínimo, ¿no? Yo creo que ese es como el punto número uno para poner al centro a tu hijo o a tu hija. El segundo creo que es involucrarte incluso en el entendimiento de qué es lo que está pasando. Es decir, en casa optamos por la leche materna exclusiva, optamos por el colecho, dormimos con Julieta, optamos por baby led weaning, que es una técnica de alimentación, podemos comentarla incluso. A mí me parece que estas tres guiaron mucho de lo que nosotros estamos haciendo en la crianza de Julieta y cómo la estamos formando, y en el momento en el que empezamos a optar una a una por estas tendencias, si lo quieres, tocaba pues de parte de los dos, no solo de ella. Es cierto que ella, mi esposa, fue la que empezó a traer estas corrientes y a traer literatura al respecto, pero me tocaba a mí en ese momento, por supuesto, ante eso, es saber de qué se trata, hacerle todas las preguntas a ella que tenía más información, pero oye, ¿y dónde está validado esto? Porque también te despierta muchas dudas, hay que reconocerlo. Al principio me dicen, oye, ¿vas a dormir con tu hija? Y tú efectivamente te preguntas, ¿en serio vamos a dormir con nuestra bebé? Pero no se va a volver mamón, o sea, como esa es la lógica natural. Y darle la vuelta a eso y entender de que pues más bien lo que genera es una independencia en tu hijo o tu hija. Bueno, es algo que cuesta o puede ser difícil de creer, y para lo cual hay que involucrarse en el entendimiento del tema, ¿no? O con el baby led weaning, que es, oye, ¿en serio va a comer esos sólidos? Pero si tiene solo 6, 7, 8 meses, ¿no? Oye, va a agarrar ese trozo de zanahoria y se lo va a comer, se lo va a meter a la boca. ¿Estamos hablando en serio? ¿No se va a atorar? ¿No se va a morir? O sea, todo esto que te despiertan dudas naturales porque a ti te criaron de una manera completamente distinta. Bueno, te toca a ti hacer el esfuerzo pues de levantar esa información, procesarla y asumir si es cierta o no, o podrías decir no me parece, no tiene ningún sentido, ¿no? Yo he probado que hay efectividad. Claro. Además uno puede ir también haciendo prueba y error, pues, ¿no? O sea, si tú estás ahí, ¿no? Y ves que ese trocito de zanahoria está, ¿no? Claro, está haciendo problemas. ¿no? Bueno, pues atiendes inmediatamente, pruebas otras cosas, pero hay que decidir ciertas cosas, ¿sí? Hay que decidir en conjunto y hay que apostar mutuamente en la medida en que ambos entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Esto del baby led weaning a mí me parece espectacular y lo veo hoy 1 año y 8 meses después. O sea, digamos, ahora que mi hija tiene esa edad, lo veo en el prenido. Cuando ayer estuve en la mañana con ella y toca el movimiento de la merienda, ¿no? Niños de su edad, sin ninguna independencia también para comer. ¿En qué consiste el baby led weaning? Sí, a ver, baby, tal cual, led, L-E-D, en realidad, weaning con W-E-A, para entenderlo y buscarlo en Google, ¿no? Seguramente vamos a poner un pequeño rótulo aquí que diga tal cual se escribe y que lo puedan, ahí está, que lo puedan buscar. Primero, entender de que, digamos, a los 6 meses, cuando todavía empieza a tener aparecer los primeros dientecitos, o todavía no en algunos casos, empieces a jugar con la posibilidad de empezar a darle ciertos sólidos, ¿no? Tratar de minimizar el espacio de las papillas, que antes se prolongaba muchísimo, ¿no? Más bien aquí es tentar con, por supuesto, algunos pequeños más suaves, en bastoncitos, cortados perfectamente para que los pueda ingerir sin necesariamente atorarse. Sí. De algunos alimentos fácilmente digeribles en principio, ¿no? Pero que permiten 2 cosas. La primera, estimulan y hacen generan que la aparición de los dientecitos sea mucho más pronta. Segundo, le enseñan a medir perfectamente al bebé qué cosa puede y qué cosa no va a poder ingerir directamente. Le dice, ok, sin necesidad de que tú se lo digas, va a querer mascar en la medida en que no lo puede pasar o sí. Tercero, capacidad
motora fina de poder coger, tomar y ponerlo allí. Y creo que en el fondo, que es lo más importante en la vida, libertad. Porque a este bebé entendía de que la lactancia materna es como el principal alimento y estos alimentos que tienes sobre la mesa son accesorios. No lo fuerzas a comerlo todo, que es como lo que haces cuando le metes todo en la papilla, lo licúas y se lo das. Ahí te estás asegurando porque temes de que no esté bien alimentado. Aquí está sostenido en la lactancia materna, la leche materna es el principal alimento, esto es accesorio, y a la medida que es accesorio, ella o él pueden escoger. Claro. Entonces el escoger te da el sentido de libertad. La posibilidad de coger cada uno de estos bastoncitos o pequeños alimentos que tú le coloques allí le ayuda a desarrollar la capacidad motora fina de las manos y, por supuesto, estimula la dentadura, ahí ayuda a... Evolución. Pero es un círculo completo que tú a una edad más avanzada te das cuenta del resultado. O sea, cuando la sientas... Su cuchara, o sea, tú la ves, mi hija, la acaban de ver el tamañito que es, ¿no? Cuchara completa, y ella más bien se niega que la ayudes porque tiene este sentido de autonomía muy desarrollado, ¿no? Te quería preguntar... Con bemoles, ¿ah? Me imagino. Hay bemoles, hay bemoles. Claro. Sí. Y sobre todo de limpieza, ¿no? De limpieza porque es un desastre universal, darle la posibilidad de que agarre, se va a embarrar todo. Y bemoles en general porque... Creo que uno tiene que ser muy consciente de si tú creas a una niña o un niño con toda esta libertad, obviamente su personalidad va a ser más rebelde. Entonces, si quieres un niño sumiso, una niña sumisa que siempre te haga caso y que no, sin chistar, hazle todo, ponle las cosas en orden y va a formarse de una manera. Entonces, si apuestas por estas cosas, ojo, si apuestan por estas cosas, por todo lo que estoy diciendo, vivan con sus niños rebeldes y entiendan que es así, pues, ¿no? Está todo bien. Y chambeen, va a ser más chamba, va a ser más chamba. Julio, te preguntaba las cosas que puede hacer uno internamente y nos has contado. Y yo quería preguntar también por la experiencia que tienes desde Semana Económica y viendo lo que hacen las empresas. ¿Cuáles dirías que son las buenas prácticas que pueden poner en ejercicio las empresas para apoyarnos a nosotros los papás que queremos dedicarle tiempo a nuestros hijos? Y necesitamos también ese apoyo que tú tuviste, por ejemplo, en la empresa en la que estás. Sí. ¿Qué pueden hacer las empresas? A ver, primero, en la etapa inicial, cuando nace tu bebé, ya sea hijo o hija, comprender de que la presencia del padre es fundamental y que lo que diga la ley debería ser echada de lado. La ley te decía antes 3 días y ahora creo que llega a 5 días útiles, o no, 7 días calendarios, ¿no? Esos 7 días calendarios, Semana Económica, yo los tenía instalados hace algún tiempo, los definía como 5 días útiles, ¿no? En la medida en que todavía esto no se establece como más, ya sea porque por iniciativa de las propias empresas, la mayoría no, por supuesto, se cumple con la ley simplemente, te toca a ti, pues, reservar todas tus vacaciones posibles para ese primer mes y para internarte en ese primer mes en la crianza, en compartir con tu esposa el escenario de crianza inicial, que es quizás los momentos más duros, más difíciles y con menos entendimiento, sobre todo cuando uno es padre primerizo, ¿no? Ahora, la posibilidad de que por propia voluntad cambie esto y que de pronto las empresas digan, oye, vamos a ampliar esto a 15 días, vamos a otorgar aquí 30 días. Tú me comentabas de Natura y que tiene el mismo tiempo le da a ambos, a madre y padre. Entonces es como el estado ideal. Pero la posibilidad de que eso ocurra, si lo ves en macro, es difícil. Nosotros tuvimos una encuesta de igualdad de género hace algunos meses y veías una resistencia muy fuerte marcada en los hombres y en la alta dirección en entender de que se necesitaban más días. Si podían cumplir con menos días de los que establece la ley, les parecía lo justo y necesario, ¿no? Eso lo ves en la encuesta, podemos incluso poner los números aquí sin ningún problema. ¿Y por qué era eso? ¿Por qué? Bueno, la encuesta lo que hacía era levantar información. Es decir, me entrevistaba a 700 personas de distinto rango jerárquico, ¿no? La razón que está de fondo no la podría necesariamente entender, ya es una razón más social. Lo que está claro es que esto se da, o sea, lo ves allí, ¿no? Lo otro es que teníamos también
con relación al ascenso de las mujeres, una valla clara que era la carga familiar, ¿no? En la medida en que esto esté más, sea más equitativo y el trabajo no solo en casa, sino las condiciones también que se les da en el caso de tener un hijo o una hija, por supuesto, esa diferencia se va a reducir, ¿no? Claro. Frente era la valla para ascender, ¿no? Claro, si hay igualdad de condiciones, digamos, ya no va a haber esto de que yo no contrato a una mujer o no la pongo en puestos más altos debido a que tal vez tiene un hijo y que no ese tipo de Sí. cosas, ¿no? Y va a trabajar menos o no voy a contar con ella 3 meses. Hay mucho de lo que discutimos alrededor de igualdad que está centrado en casa, ¿no? En la medida en que los hombres nos pongamos la camiseta, quizás vamos a generar o apoyar muchísimo a que estas desigualdades se reduzcan. Ahora, esto es el sentido macro. En el micro es que hay empresas contadas que ya tienen una vinculación con el tema de igualdad de género que yo creo que va a ayudar muchísimo a trasladar la idea también de roles compartidos a casa y a promoverlo. De los bancos, los más involucrados con el tema de igualdad son Interbank y Scotiabank, y diversidad también. Scotia incluso más anclado en diversidad. Ambos un poco con la misma bandera, pero comunicacionalmente creo que Scotia lo veo más marcado en diversidad. Y luego empresas como Sodexo, empresas como Conecta, que es una call center española, empresas como Natura, es decir, hay ya un número de empresas que están enarbolando la bandera de igualdad primero, pero al entrar en igualdad ya hemos visto pues que se desprende un poco roles y también participación masculina, Claro, ¿no? exacto. Ahí Ya con todo. sí, ahí hay un círculo grande que creo que algunas empresas están promoviendo para bien. Ahora, ¿cuántas son de un total? Bueno, seguramente no llega a ser representativo y el problema es el de siempre, ¿no? O sea, quien tiene la suerte de trabajar en una gran empresa, en una gran corporación, que de pronto valora esto porque además se anticipa y ve que yo creo que tampoco es gratis, o sea, es que es una razón de retención, ¿no? Del talento, quizás del mejor talento que tienes, ¿no? Empieza a ser un factor. Y ya para ir terminando, por el tema del tiempo también, hay algo que a mí, que yo te quisiera preguntar también, porque más allá de que nosotros, digamos, nos esforcemos dentro del hogar para que todo sea equitativo y nos repartamos un poquito las cosas que hay que hacer a partir de lo que uno puede hacer y otro no, qué sé yo. Igual, en el momento en que uno no está, o en el momento en que la pareja no está, pasa algo y hay un malestar, ¿no? Bueno, no estuviste acá cuando pasó esto, ¿no? Digamos, ¿cómo controlan ustedes internamente o cómo deberían controlar este tema de que cuando nace un niño, cuando nace un hijo, cuando hay un niño en la casa, de todas maneras nos vamos a pelear un poquito, hay que tener, digamos, ese control, esa predisposición a arreglar las cosas y a poner de su parte, ¿no? Y finalmente, resumamos así, digamos, los consejos para los papás sobre todo este tema de tener equidad en la casa. Bueno, a ver, sobre lo primero, creo que es importante que nosotros, los padres, pongamos de nuestra parte en hacer exámenes de conciencia cuando efectivamente nuestras esposas nos dicen, oye, pero no te has dado cuenta de que has actuado de esta manera. Tenemos tan internalizado el machismo, Sí. tan internalizado, que incluso quienes hacemos un esfuerzo caemos recurrentemente en eso, ¿no? Entonces, bajar la guardia y no enfrentarte es súper difícil, sobre todo en la calentura del momento en el que tu hija está gritando como una descosida, no se deja cambiar el pañal y tú estás correteando detrás de ella, o tu esposa. Y en ese momento en donde se terminan generando las discusiones, bajar la guardia ante un comentario de tu esposa en que te está queriendo hacer ver de que no estás participando de una manera, bueno, quizás sea lo que más me cuesta. Y que si en el momento de la calentura incluso se sigue generando la discusión, siempre trato de después reflexionar y decir, bueno, ¿tiene o no tiene? ¿Tenía razón en lo que me estaba diciendo? Efectivamente, no estoy siendo consciente de...
Y si es así, enmendar eso, ¿no? Uf, ya, eso es un tema. Que la discusión se va a dar, que la pelea va a existir, pues el estado natural de tener un hijo, ¿no? O sea, no quieres discutir y quieres seguir pasándola bien, no los tengas. O sea, también hay un tema de creemos que tenemos que tener. No, si no quieres tener, no lo quieres tener. Reflexiona sobre toda esta responsabilidad que recae. No te estoy amenazando, joven, recién casado. No te estoy amenazando, pero es lo que hay. Claro. O lo tomas o no lo tomas. Si no, vamos, continúa comprándote un pasaje a Cartagena, Indias, y ándate una semana al resort y cuídate, ¿no? Entonces, sí. Y no procrees, está todo bien, ¿no? Y lo segundo que me preguntabas estaba en relación a resumir un poco todo esto que hemos conversado. Los consejos de David Reyes para justamente pasar esta etapa y dedicarle tiempo a la casa, ¿no? A ver, lo primero, establecer un horario de llegada del trabajo fijo y contra todo pronóstico, y hacer todo lo que sea necesario por cumplirlo en la mayoría de los casos. Segundo, asumir tareas específicas que desde el primer día las tengas que hacer y las cumplas a cabalidad en la medida en que también haces un esfuerzo por aprender. Tercero, si es que están asumiendo una manera de crianza no tradicional, involucrarse directamente con ella y tratar de aprender lo más pronto posible y asumir, digamos, el concepto y echar para adelante, ¿no? O contribuir a echar para adelante eso. Cuarto, creo que cuando tienes un dilema existencial, los puedes tener sobre si estás haciendo lo correcto o no, pensar sobre todo si le estás dando la libertad a tu hija de escoger o le estás dando las herramientas para que tenga esa libertad en la vida. Cuando digo, y esto, digo, bueno, pero lo que le voy a decir en este momento, que yo creo que es verdad, es mi verdad, porque así me criaron de esa manera y me enseñaron que ella tiene un rol, o la mujer tiene un rol, el hombre tiene un rol, pero frente a la libertad que ella debe tener, ¿es lo correcto? ¿Le estoy dando las herramientas de libertad que estoy esperando o no? Si creo que, si me respondo con conciencia de que no, bueno, hay que parar y hay que cambiar. Perfecto. David, muchas gracias por estar estos minutos acá con nosotros. Ha sido una conversación muy bacán. Yo creo que también va a ser importante para los papás que la han escuchado. Y te hago la pregunta final, porque siempre terminamos con una pregunta final, que es una conclusión de lo que hemos conversado. No sé si estás preparado, Felipe. Lanza. Papá que se respeta. Papá que se respeta, baña a su hijo. Yo digo algo más que lo tenía en mente. Es, pone al hijo o a la hija en el centro, ¿no? En el centro de esta periferia y vorágine laboral que forma parte de ser papá en estos días y de ser mamá también, ¿no? Pero pone al niño o a la niña en el centro y se adapta a eso. Lucha para que pueda estar un tiempo bien repartido en pareja, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo Jueves de Papás. Síganos por las redes, ahí están. Gracias. Pa